empecé amando el cine porque mis papás tuvieron videoclub cuando yo era chiquito. Así que a los 6 años ya arranqué, me empezaron a meter todo el mundo del cine. Empecé con el maravilloso género de películas chinas de artes marciales, que mi viejo era fanático, entonces empecé como de a poquito ahí y me fui metiendo y no paré. Fue una cosa de locos hasta que más o menos a los 25 años decidí finalmente estudiar cine, entre idas y venidas, ¿no? de las inseguridades, ¿no? de si uno se tiene que dedicar a esto o no. Bueno, mi corazón me ganó el amor por el cine y me dediqué de lleno. Y fue como amor a primera vista. Yo siempre decía que cuando iba a estudiar cine, dije, bueno, voy a estudiar cine por hobby, si no me sirve, de última sé cómo se hace una película. Pero fue amor a primera vista. Apenas entré, primer día en la facultad, dije, chicos, esta es mi vida. Así que no paré. Después de ahí no paré más. Mis ganas de seguir aprendiendo me hicieron meterme cada vez más dentro del lenguaje cinematográfico. Y cuando empezamos a hacer cortos ya fuera de la facultad, empecé a quedar en festivales y nada, y esto seguía creciendo y no paré más. Trata decidimos, fue un proyecto que es como mi primogénito. Es el que más alegrías me dio, el que me hizo mostrarme como director, el que hizo mostrarme mi lenguaje, también cómo empecé a entender de manejarme con la cámara, con el guión. Y sí, fue uno de los trabajos más lindos porque lo hicimos a pulmón totalmente, con mis compañeros. Lo más difícil fue la preproducción porque me metí con un tema muy fuerte que era la trata de personas. Estuvimos 6 meses más o menos investigando. Hablé con gente que sabía que había tenido problemas con estos casos. Y después el ensayo con los actores se volvió muy difícil también porque había que interpretar una chica que había sido secuestrada, un papá que la estaba buscando. Fue un compromiso desde cero con ese proyecto. Pero a mí me agarró de la necesidad, esto fue más o menos un año antes de hacerlo, cuando yo me puse un documental, estaba haciendo zapping en la tele y vi un documental de lo que era la esclavitud del siglo XXI. Yo no sabía muy bien qué era y empecé, y no me olvido más la imagen que tengo de una nena que estaba siendo subastada, una nena de 8 años, gente de plata, estamos hablando, en España era, y la estaban subastando, levantaban los cartelitos y a ver quién la quería comprar. Me mató. Entonces empecé a pensar desde ese lado cómo yo la buscaría si le pasa a mi hija, y ahí nació Trata. Hola, esta es la casa de Franco y de Julia. ¿No estamos o no te podemos atender? Franco, contéstame, por favor. Hola, Mercedes. Yo fui guionista y director de mi ópera prima que se llama Tiempo Muerto. Justamente ganamos el concurso Óperas Primas del Inca y es una película que nació de un sueño que yo tuve con mi papá. Mi papá falleció y cuando yo soñé con él, que me encontraba y me decía cosas que yo me hubiese querido escucharlas de él, y yo le dije cosas que hubiese querido decirle. Entonces cuando me desperté, yo dije, qué lindo sería que alguien me venda eso. Que alguien me diga, mira, yo puedo hacerte ver a tu viejo otra vez y y vos le puedas decir lo que quieras. Entonces ahí nació Tiempo Muerto. ¿Qué es un tiempo muerto que lo vengo leyendo en todos lados? Ella quería contactar un familiar fallecido. Quería verlo por última vez. Y eso se hace a través de un tiempo muerto. Entonces lo que hice, a mí me gusta mucho el policial, el thriller psicológico. Me metí con personajes ficcionados, obviamente,
a trabajar esa trama. Un chico que perdía a su esposa, una relación que estaban en la cresta de la ola del enamoramiento y se moría de una manera muy sorpresiva. Y él descubría que ella estaba investigando el mito de los tiempos muertos. Dicen que hay una persona que puede hacerte volver a ver un familiar fallecido por última vez para despedirte. Pero él, cuando empieza a investigar, se empieza a dar cuenta, ¿qué pasa si yo la veo y le digo, no te mueras? ¿Puedo cambiar las cosas? Y bueno, ahí empieza todo un problema espaciotemporal que, bueno, la pueden ver la película para ver en el quilombo que se mete nuestro personaje, en el lío que se mete el personaje. Hay que saber separar al guionista del director, y más cuando uno es guionista y director. Son dos profesiones completamente diferentes, aunque vayan de la mano. La vida como guionista es un poco... Primero que hay que tener cuidado de no engordar, porque estás sentado mucho tiempo escribiendo, ¿no? Y la ansiedad gana mucho a la escritura. Al que le gusta escribir es maravilloso. En mi caso, ser guionista es algo que disfruto muchísimo. Desde chico que escribo, y cuando empecé a usar mi hobby como algo que empezaba a ser mi profesión, y viste, es como tocar el cielo con las manos. A veces nos enamoramos mucho de las imágenes y nos olvidamos de contar historias. Y nosotros somos contadores de historias. Por eso un poco me metí mucho de lleno en el guión. Y escribir un guión es contar una historia. Le tenemos que dar una vida al personaje, una presentación, entender que es un conflicto en una historia, entender que el antagonista de la película, de la historia que vamos a contar, es tan importante como el protagonista. Protagonista, antagonista. Estamos ahí luchando y el conflicto es entre ellos dos. Entonces les tenemos que dar una vida. Entonces cuando nosotros contamos una película, pensamos en el héroe y en nuestro héroe de cómo va a llevar a cabo el relato. Pero también está el otro lado. Si no tenemos el mismo equilibrio de fuerzas en una historia, probablemente se pinche. Y yo soy un confiado de que para mí no hay malas películas, sino que hay historias mal contadas, que es distinto. Hago mucho script doctor, que es clínica de guiones. Y la verdad es que los proyectos que me llegan, la verdad que yo siempre lo digo, ninguno es malo. Sí, por ahí hay una forma de contar que no es la correcta. Entonces tenemos que meternos de lleno en un personaje, entender al personaje que estamos escribiendo. Hay que pensar, es la base de la película. El guión viene de guía. El guía de una obra cinematográfica. Entonces hay que darle mucha bola al guión. Mucha bola al guión. Yo voy todos los fines de semana al cine. Para mí el cine, el folclore de sentarme con gente, ver una película en Cinemascope, en una pantalla grande, para mí es lo máximo, en mi caso. Pero también disfruto Netflix, disfruto también las plataformas. Esto es como espectador. Yo creo que deberíamos poder convivir entre ambas, porque la verdad es que esta es una generación que está consumiendo este tipo de plataformas, el streaming que le dicen. A mí me parece que los directores tenemos una ventana muy, muy interesante para llegar al espectador, y más para el cine argentino. Porque el cine argentino es un cine que está bastante golpeado, porque todavía a la gente le cuesta ir a las salas a ver cine argentino si no es con algún actor muy conocido o alguna temática que esté de moda. Escúchame, una persona que piensa que va a morir hoy y muere hoy, ¿no te parece que es algo raro? Tiempo Muerto se estrenó en 2016 en salas comerciales y después estuvo 2 años en Netflix. La película, una vez que hizo todo el recorrido, estuvo 2 años en Netflix. Nosotros como directores, en ese sentido, nos beneficia, porque mi película se vio más en Netflix que en las salas, por ejemplo. Entonces a mí en ese sentido me beneficia, pero la realidad es que yo no podría hacer una película donde siento que si no entra por las salas de cine, no sé, siento que no la estrené.
yo gracias a estos tipos de streaming puedo llegar a ver ese cine que no me llega en salas comerciales. Por eso a veces, no, insisto, para mí ese tipo de streaming no tiene que matar a las salas de cine, no las tiene que matar, pero yo creo que tendrían que aprender a convivir, ¿no? Porque el cine ya de por sí, la sala de cine, para mí es la verdad, digamos, es el alma de la película, el corazón. Entonces, yo siempre voy a estar a favor de eso. A nosotros los cineastas, por el presupuesto que estamos manejando, y es muy difícil. Necesitamos apoyos constantes de diferentes entidades, festivales. Tenemos que armar muchas coproducciones con otros países. La verdad que nosotros teníamos una ley de cine que funcionaba muy bien, que estaba muy en pos de apoyar al cine argentino. Bueno, esa ley de cine ahora está un poco difícil de respetar. La verdad es que hay que hacer un poco de malabares. Hacer un cine independiente hoy en día por ahí es más fácil porque cualquiera tiene una cámara, porque cualquiera puede hablar con sus amigos y che, muchachos, nos vamos una semana, nos instalamos y filmamos. Pero después se hace difícil la distribución de esa película, se hace difícil terminarla, todo sale de nuestros bolsillos, es difícil. Bueno, si nos sumamos al cine de industria, donde una película necesitamos 10, 11 millones de pesos para poder estrenarla, tenés 6, tenés que salir desesperadamente, cubrís rodaje, tenés que salir a buscar a alguien que nos dé un poco de plata para terminarla, después viene la postproducción, la mezcla de sonido, viene la imagen, el color, y después distribuirla, conseguir a alguien que distribuya esa película, que nos pueda dar salas, muchas salas para poder estrenar, para poder también como productor tener un resarcimiento económico, y no es fácil. Ayer hablábamos que el cine es como, una película es como una pequeña pyme, ¿no? Le das trabajo a la gente, le das trabajo por bastante tiempo, y bueno, y se vuelve difícil.